Esta es una definición que probablemente va a cambiar. Esto fue creado la última en el 2002. Sí, 2002. Le llaman enfermedad renal crónica la presencia de un daño renal y o tasa de filtración glomerular menor de 60 a 3 meses o más. Y van a ver que, por qué IO, porque hay pacientes que tienen, o hay personas que tienen una filtración más alta de 60 y tienen daño renal y está considerado dentro de la enfermedad renal crónica. Pero probablemente eso va a cambiar porque ahora vamos a hablar más de menos de 60. Pero todavía la cosa no está clara, a nivel mundial se está discutiendo todavía esto. ¿Cuál es la definición de daño renal? Es cualquier anormalidad funcional o estructural del riñón y que se manifiesta por anormalidades, ya sea patológicas o marcadores de daño renal. Si tuviera anormalidades en sangre o orina, por ejemplo, que el paciente tuviera una hematuria, claro, una hematuria de origen del riñón, no una hematuria por un cálculo, o tuviera una proteinuria, no del rango nefrótico, pero una proteinuria más o menos significativa, y ya se considera daño renal. O le hacen una ecografía y encuentran que un riñón está atrófico. Todo eso le llamaban enfermedad renal crónica y le llaman enfermedad. El problema es que hay personas que tienen esta atrofia de un riñón y el otro no, y sin embargo pasan los años y no se deteriora el riñón y se quedan ahí toda la vida. Entonces, llamarle a ese paciente enfermedad renal crónica es la duda. En fin, por el momento está considerado eso. A eso me refiero con anormalidades en sangre o orina. Sobre todo en orina, una hematuria o proteinuria o una ecografía en que te hablan de una atrofia. Esa es una enfermedad que es progresiva y generalmente irreversible. Es decir, una vez que se estableció el daño crónico, inexorablemente va a ser un curso que se va a ir deteriorando con el tiempo. Y eso es lo que justamente tratamos de que no ocurra cuando diagnosticamos a estos pacientes. Esta es la clasificación, que es universal, todo el mundo la usa. Los estadios de la enfermedad renal crónica. El primer estadio es cuando tienes un daño renal, por ejemplo una proteinuria, pero si tienes una atrofia renal, pero que cuando le hace la depuración de creatinina está normal, está más de 90. El estadio 2 es entre 60 y 89. Estadio 3 es entre 30 y 59, estadio 4 es entre 15 y 29 y el estadio 5 es menos de 15. Y esto es porque cuando ya estás en el estadio 15 ya tienes que ser con trasplante o hemodiálisis o diálisis peritoneal, y esas tres cosas le damos terapia de reemplazo renal. Inclusive, vamos a ver ahorita, hay una subdivisión entre 3A y 3B. Ahorita vamos a ver algo que me parece importante. Esto es más o menos para que tengan una idea de la incidencia y prevalencia. Cada vez tenemos más casos de pacientes con enfermedad renal crónica. Primero porque cada vez hay más diabéticos, hay más hipertensos, hay más obesos. Así que cada vez, y ese es un problema porque es un problema socioeconómico serio. Y eso es lo que me refería el 3A y el 3B. ¿De acuerdo? 45 a 59 es 3A y el 3B es 30 a 44. ¿Qué es esta diapositiva que ustedes están viendo? Esta es una diapositiva de progresión de la enfermedad. O sea, qué tan importante es la enfermedad. Miren ustedes un paciente que tiene una depuración de creatinina entre 60 y 89, pero tiene una proteinuria normal. Verde significa que la progresión es muy leve. El mismo paciente, con el mismo grado de función renal, pero tiene una proteinuria mayor de 300 miligramos, el pronóstico es peor. O sea, lo que les quiero decir en este cuadro es que la presencia de proteinuria o albuminuria en un paciente con enfermedad renal crónica, tu pronóstico es peor. Entonces, vamos aquí por ejemplo, paciente con 3B, entre 30 y 40, con esta albuminuria, es mejor su pronóstico que cuando tiene más albúmina. O sea, hay una relación entre la presencia de albúmina y el grado de función renal que determina el pronóstico de este paciente. ¿Por qué? Y es muy sencillo de explicar, porque la proteinuria es un factor de progresión de enfermedad renal.
Vamos a ver cómo la proteína cuando filtra se mete al riñón y puede acelerar el proceso de deterioro de la función. Este es un cuadro muy interesante, es básicamente pronóstico, nada más. ¿De acuerdo? Y ahí están todas la clasificación. Hoy en día determinamos el grado de función renal. Ya no usamos la orina de 24 horas generalmente en cualquier parte del mundo. Ustedes saben que ahora hay fórmulas matemáticas. Hay 3 o 4 fórmulas que se utilizan. ¿Por qué? Porque la recolección de orina de 24 horas no es tan sencilla. Muchísima gente no lo hace bien. Como no lo hace bien, tus resultados son falsos. Entonces hay un cálculo matemático por lo cual determinan más o menos cuáles, deben haber escuchado ustedes, ¿no? El COPRO, el MDR, ¿han escuchado o no? El EPI, todo eso ya debe estar en su celular. Ustedes lo bajan gratis y ahí quedan todas las fórmulas. Y es solamente fórmulas sencillas, por ejemplo, de peso, algunos, otros solamente de edad y género, y el valor de creatinina, hay varias fórmulas. Pero para no estar haciendo lo de la orina de 24 horas. Yo traje esa diapositiva porque es muy importante, a pesar de que es en el 2004. ¿Qué es eso? Este es un trabajo que se hizo con 28.000 pacientes que tenían una depuración de creatina menos de 90 y lo siguieron por 5 años. ¿Qué enfermedades tenían? Básicamente cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, diabetes. Estos son los estadios con que empezaron su enfermedad. Ya sabemos lo que es estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Y eso es tasa de reemplazo renal. Lo siguieron por casi 6 años, 5.5 años. Y aquellos pacientes que comenzaron con estadio 2 en 5.5 años, el 1% de esos pacientes ingresaron a diálisis o trasplante, o sea, se deterioró el riñón. Pero lo interesante es que en ese tiempo el 20% ya se había muerto, antes de llegar a diálisis. Los que comenzaron con estadio 3, el 1.3% ingresó a diálisis o trasplante. Pero casi 25% ya se habían muerto. Y aquellos que comenzaron con estadio 4, el 20% más o menos llegaron a diálisis, pero en ese tiempo la mitad se murió. ¿Qué información nos da esta diapositiva? Esto. Que la mortalidad es mucho más frecuente que la progresión a diálisis. Antes de que llegue a diálisis ya se está muriendo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un mensaje para ustedes, que sí, me parece traerlo, porque yo sé que ninguno va a ser nefrólogo. Así que como ninguno va a ser nefrólogo, ustedes tienen que tratar de que no lleguen a estos estadios. Mándelo de frente al especialista o al que sabe para no llegar, porque una vez que llegan a estos estadios, por mal manejo, se van a morir rápidamente. A no ser que quieren que se mueran. Pero, ¿de acuerdo? O sea, esto es una enfermedad que la gente se muere en cantidades importantes. Estadio 3 ya se están muriendo en 5 años el 25%. ¿Por qué se mueren? Porque hacen enfermedad cardiovascular, porque se infectan, por lo que sea. Pero ese es el mensaje que quiero darles. Basta que tenga un poquito de creatina, ya deriven a las personas que saben. Si ustedes saben, manejanlo ustedes, aunque no sean reforma, no importa. Pero no lleven al especialista cuando el paciente ya está cerca de diálisis, porque ya se han muerto mucho. O sea, esto hay que tomarlo con mucho. O sea, no es decir, este paciente 1.3, 1.4, pero ella tiene. No. Porque alrededor de esa enfermedad hay una serie de problemas que se mueren muy frecuentes. Ese es el mensaje que quiero darles con respecto a esta enfermedad. Tampoco no es para asustarlos, es para que sean conscientes. Y nunca asusten a sus pacientes. Denles información sin asustar. Porque salen del consultorio y les puede dar un infarto afuera. Así que pero eso es una información que vale la pena dar. Muy bien, vamos a ver todos estos pasos, ¿ya? Desde un paciente normal hasta que se muere. Y vamos, porque quiero que entiendan cada uno de estos pasos que me parecen bien importantes. Vamos a ver el primero. ¿Qué paciente supuestamente normal, con qué factores susceptibles tiene para aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad renal?
Uno, edad avanzada. Las personas mayores tienen mucho más chances, tienen factores. Los que tienen historia de enfermedad renal, por ejemplo, personas que tienen hijos, papás que tienen riñones poliquísticos. Cuando un papá o una mamá tiene riñón poliquístico, el médico tiene la obligación de decirle que sus hijos van a poder tener riñón poliquístico. Ellos son los que deciden si tienen sus hijos o no. El médico no va a decir que no tengas hijos porque tampoco. Pero sí tiene la obligación de informar. ¿De acuerdo? Nada más, información. La raza. Los morenos tienen más chance de enfermedad renal. Disminución de la masa renal. Probablemente van a hacer una clase de hipertensión. Ya han demostrado que aquellos que nacen con menos... Ustedes cuando leen los libros y leen... ¿Cuántos nefrones hay en cada riñón? 1.000.000. Eso es lo que leen. ¿No es cierto? Aproximadamente. El jefe del servicio de nefrología de la Universidad de Harvard, hace como unos 15 años, todos los libros decían durante tantas generaciones 1 millón de nefrones. Entonces él agarró y se fue a la fuente. ¿Quién había dicho por primera vez que teníamos 1 millón de nefrones? A través del tiempo, y encontró el trabajo que decía. Y fue una cosa que no estaba muy seguro. Entonces él, con un grupo de médicos, hicieron un trabajo. Y vieron cuánto realmente tenían de nefrones las personas. Y se dio cuenta que hay gente que nace con 700.000, hay gente que nace con 1.500.000, 1.200.000. Y lo que encontraron muy interesante es que los que tenían una masa, un riñón más chico, o que nacieron, o sea, con bajo peso al nacer, los prematuros, que tenían riñones más chicos, tenían menos nefronas. Pero la información interesante es que estos, a la larga, tenían más chance de hacer hipertensión arterial que aquellos que tenían más nefronas. O sea, los que tienen menos nefronas, a la larga tienen más posibilidades. Y suena lógico, porque con menos nefronas tiene que ser el mismo trabajo. Entonces, como que trabajas más, te cansas más, y a la larga, esa fue una información súper interesante y es variable. Si alguno de ustedes puede haber nacido bajo peso al nacer, todos tienen chance de tener menos nefronas que otros. Claro, no lo van a medir, pero para que sepan que esas personas sí pueden tener más chance de hipertensión arterial. Y eso en un millón es un promedio nada más, porque es bien, bien variable. Bueno, esos son los factores susceptibles de pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque los que hacen hipertensión arterial pueden desarrollar enfermedad renal crónica finalmente, porque es una de las causas de enfermedad renal crónica, los hipertensos. Muy bien, esos son los que tienen mayor riesgo. Pero ¿cuáles son los factores de iniciación? En realidad, los factores de iniciación son las causas, lo que conocemos como la etiología. ¿Cuáles son las causas de enfermedad renal crónica? Diabetes, mellitus e hipertensión arterial es prácticamente el 40-50% de todos. Ya después viene la obesidad como tal. No es lo mismo el obeso manzana que el obeso pera, ¿no es cierto? El de acá y el de acá. Los de acá, sus células adiposas sintetizan o forman sustancias que son dañinas para el riñón. Y pueden tener hasta síndrome nefrótico y pueden desarrollar la enfermedad solamente por ser obesos. O sea, la obesidad ya no es un estado estético, es una enfermedad. La glomulopatía, que ya han visto todas las primarias, secundarias, las enfermedades autoinmunes donde está el lupus. Litiasis, algunos sí y otros no. Los que tienen infección urinaria como obstrucción del tracto urinario. Si no tienes obstrucción no vas a desarrollar enfermedad renal crónica. Fármacos, el uso indiscriminado de años de antiinflamatorios, por ejemplo, o analgésicos a dosis muy alta. La enfermedad poliquística renal y la enfermedad cardiovascular. Y esto es importante porque hoy en día se habla de... Ustedes han hecho cardio, ¿no? Les he hablado del síndrome cardiorrenal, ¿o no? ¿Nunca les han comentado? Los cardiólogos dicen el síndrome cardiorrenal. Los nefrólogos, el síndrome renocardíaco. ¿Qué cosa es primero? En realidad, los dos se normal. Hoy en día se llama cardiorrenal, pero le llaman el tipo 1, 2, 3 y 4, que es daño paciente con problema cardíaco que daño de riñón, ya sea agudo o crónico, 1 y 2. O al revés, paciente que tiene daño renal
que repercute sobre el corazón, que son el 3 y el 4. Pero sí hay una relación, pacientes con enfermedad cardíaca pueden desarrollar enfermedad renal crónica. En otras palabras, todas estas son las causas de pacientes. Acá podemos decir, por ejemplo, algunos de ustedes van a ser endocrinólogos, trabajen bien con su diabetes, por parar de evitar daño renal. Los cardiólogos o clínicos, lo que sea, hipertensión, obesidad, todos estos tienen que saber que todas estas enfermedades finalmente pueden dañar el riñón y cada vez vemos más de todos estos problemas. Muy bien, ahora, una vez que ya se estableció, ya comenzó el daño renal, tenemos que saber, es obligatorio, cuáles son los factores de corrección, o sea, cuáles son aquellos factores que van a determinar cómo se va a deteriorar ese riñón, ¿de acuerdo? Y si no trabajamos en esos factores, el riñón se va a deteriorar muy rápido. Y acá está, elevación de la presión, ya está perfectamente demostrado. Vamos a ir viendo uno por uno para que vean cómo han demostrado que estos son los factores que determinan la progresión de la enfermedad renal crónica. Vamos al primero, elevación de la presión arterial. Este es un trabajo también muy antiguo, pero siempre lo traigo porque es uno de los que más se utiliza para demostrar esto. En el año 96. Pero miren cuánta gente hizo un trabajo, hoy en día no se hace con tantos. 322.000 hombres. Y encontraron que aquellos pacientes que tenían más alta la presión sistólica con la presión diastólica, o sea, estos tenían manchas de enfermedad renal crónica. Y los que mejor controlados estaban, tenían menos posibilidades de enfermedad renal crónica. Esto es uno de los trabajos que demostraron que va de la mano el grado de presión arterial con la posibilidad de insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, si eso es así, a ver, ¿qué pasa si un paciente ya es hipertenso y lo tratamos? ¿Qué pasa con la evolución del riñón? Esta es la presión arterial media. Este es un metaanálisis. 1, 2, 3, 4, 5. Son 9 trabajos que demostraron lo siguiente. Un paciente que tiene hipertensión arterial y no es tratado, o sea, tiene una presión arterial media muy alta, 19. Miren cómo se deteriora el riñón. Aproximadamente 12 mililitros por minuto por año. En un año ya bajó 12 mililitros. Aquel que tiene un promedio de presión de 140/90, que es una presión arterial media de 107, solamente se deteriora 6 mililitros por año. Aquellos que tienen 130/85, que es más o menos 99/100 de presión arterial media, se deteriora 2 o 3. En otras palabras, mientras mejor controlado está tu presión, más lento se va a deteriorar el riñón. Este es solamente un trabajo representativo, hay un montón que demuestran que una presión arterial controlada. ¿Y cuál es la presión que debe tener un paciente con enfermedad renal crónica? Menos de 14/9. Hoy en día hay muchos estudios que están demostrando, y ustedes deben haber hecho en cardiología, cuál es la presión arterial que debemos de tener. Y la verdad es que no todos son iguales. ¿Cuánto es la presión que debemos tener? ¿Ah? 70. ¿Menor de 120? ¿Eso les han dicho? ¿Ah? ¿Por qué les han dicho eso? 120 o 80. ¿Están todos de acuerdo? Eso es muy relativo. Lo que pasa es que hoy en día es un boom porque salió un trabajo que es el estudio Spring. Ese estudio Spring demostraba que la mejor presión es 12/8. Pero estamos hablando de pacientes que no tienen problema renal. ¿De acuerdo? Y eso es muy relativo porque está cuestionado ese trabajo. Ese trabajo, que es muy boom y ha hecho boom al mundo, está cuestionado. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero la presión ideal depende de qué es el grupo de pacientes que estamos hablando. Por ejemplo, si tuviera más de 80 años, una persona, esa no es la presión, no se siente, no puede ni caminar, ¿de acuerdo? Pero si nos limitamos al paciente con enfermedad renal crónica, aunque tenga menos de 14/9, está bien. Lo ideal 13/8, tampoco no menos de 12/7, pero por ahí, alrededor de 13/8, pero no tenerlo más de 14/9, ¿de acuerdo? Ese es el propósito. Y en realidad no hay forma de que tú no puedas controlar. Lo que puede ser es que ese médico no sabe cómo controlarlo,
o el paciente no toma sus pastillas. Pero tenemos tantas herramientas ahora para controlar la presión que es imposible no controlar. Todas las podemos controlar. El único grupo de pacientes que no podemos controlar son los que tienen esta hipertensión refractaria, que tienen que usar 5 fármacos si no la controlas. Esos ya, hay un grupito muy pequeño, que son muy exclusivos, que hoy en día están haciendo otras cosas, pero bueno, eso puedo entenderlo. Pero en general se puede controlar. Pero tampoco no tan bajo, no puede tenerlo menos de 10 porque hacen el efecto también de daño. Entonces, 7, 3. La mayoría de los pacientes que toman pastillas para controlar la presión, que tienen enfermedad renal crónica, tienen que tomar entre 3 y 4 pastillas para controlar. Y otra cosa interesante, es muy largo para explicar todo. Yo tuve que hacer una presentación de lo que significa. ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que es la hipertensión nocturna? Ustedes saben que la presión durante el día es X y durante la noche baja, ¿no es cierto? Debe bajar más de 15 o 20 milímetros de mercurio y eso es normal. Bueno, han encontrado en muchos trabajos que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, durante la noche, la presión no baja tanto. Y esa presión es la que le produce ahora los daños futuros. Entonces, ahora hay que controlar esa presión de la noche. Pero ¿cómo lo determina? Solamente a través del mapa. El mapa es la única fuente que te puede decir cuánto tienes de presión en la noche. Y por eso la tendencia de hoy día de muchos médicos, que me incluyo, es dar pastillas en la noche, no solamente del día. A pesar de que la medicación te dice, funciona por 24 horas, pero cuando tú le haces el mapa, a veces no baja tanto. Entonces, hay una tendencia, y los trabajos que han demostrado el beneficio de dar pastillas en la noche es increíble con respecto al amor y mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, estos pacientes probablemente van a necesitar pastillas durante el día y durante la noche. ¿Ok? Muy bien. La proteinuria. Eso es lo que les decía, lo de la proteinuria que daña el riñón. Independientemente de las causas, ya sea diabetes, hipertensión, lo que sea, todos dañan el riñón donde hay pérdida de nefronas. Y no solamente hay pérdida de nefronas, sino hay una hipertensión glomerular. El glomérulo de por sí está hipertenso. ¿Por qué está hipertenso? Porque trata de filtrar lo máximo, porque le quedan muy pocas nefronas. Y mientras más alta la presión, mucho más va a filtrar, y al filtrar puede mejorar la función renal. Sin embargo, esta hipertensión a la larga genera un mecanismo común de progresión de la enfermedad renal independientemente de la causa. Todos estos finalmente dañan el riñón por diferentes mecanismos, pero a la larga te quedan menos nefronas normales y cada nefrona que queda tiene un aumento de la presión dentro del glomérulo, que es la infuria. Y esto, por un